Estamos en una serie que comenzamos la semana pasada que le hemos llamado Jonás, porque estamos siguiendo a través de Jonás. Como que somos muy creativos aquí en esta iglesia, ¿verdad? Jonás, porque estamos siguiendo a través del libro de Jonás. Pero es yendo a través de la profundidad de la gracia de Dios. Porque muchos pensarán que Jonás, el libro de Jonás es acerca de esa persona, de Jonás, del profeta Jonás. Pero cuando empiezas a estudiar el libro de Jonás, te darás cuenta o nos damos cuenta que realmente la historia o el libro no se trata realmente de Jonás. Se trata de Dios, de un Dios que quiere rescatar y quiere mostrar su gracia hacia un pueblo que se llama Nínive. Pero también es un Dios que quiere mostrar su gracia y su compasión a este personaje que llamamos Jonás. Pero Jonás está en cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí tenemos un Jonás dentro de nosotros. Por esa razón, Dios quiere mostrar su gracia a cada uno de nosotros y extender de su gracia y que le podamos conocer de una mejor manera, porque quiere transformarnos a medida que le conozcamos. No importa si estamos en rebeldía, no importa si estamos corriendo o huyendo de Él, no importa en dónde estemos en nuestra etapa de nuestra vida. Yo no sé dónde tú estás en estos momentos, en tu relación con Dios en la vida, yo no sé. Pero Dios, ese Dios de gracia y misericordia, quiere que le conozcas más y quiere hablarnos el día de hoy. Como comenzamos la semana pasada, vamos a ver el día de hoy que nuestra rebeldía, al igual que Jonás, produce pecado, lo que la Biblia habla pecado. Y este pecado siempre va a traer consecuencias. Y muchas veces afectará nuestro entorno y a las personas que están alrededor de nosotros. Jonás, en el texto que vamos a ver hoy, se da cuenta que el problema es él. Que muchas veces, cuando hay situaciones, queremos apuntar hacia una dirección diferente y queremos pensar que el problema es la otra persona, que el problema es esa situación, que el problema son las personas del trabajo, que el problema es la iglesia, que el problema es el pastor. Pero como nos vamos a dar cuenta en el pasaje de hoy, lo que Dios quiere hablarnos es que el problema comienza con nosotros. Nosotros somos, tú y yo somos el problema. Y Dios quiere cambiar eso en nuestras vidas. Así que te voy a pedir que vayas conmigo a Jonás, capítulo 1. Vamos a estar entre los versículos 11 al 16. Voy a comenzar desde el 10, también está en tu pantalla. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: los hombres se atemorizaron en gran manera. Déjeme, para los que no estuvieron la semana pasada, puedes escuchar o ver el video del sermón de la semana pasada, el mensaje de la semana pasada. Déjenme darles una primera signosis de lo que pasó la semana pasada. Lo que está pasando es que la palabra de Dios vino a Jonás, comenzaba el capítulo 1. Y entonces Jonás, Dios le dice que necesito que vayas a Nínive y le lleves un mensaje a Nínive, porque si no, Nínive va a ser destruida. Y entonces Jonás, lejos de ir y obedecer a Dios, él dice, no, yo no quiero ir a Nínive. Y en vez de ir a Nínive, que está aproximadamente a 500 millas del este donde Jonás estaba, se va a 2500 millas a una ciudad que se llama Tarsis en España, porque él quiere huir de la presencia de Dios. Y sale huyendo. Y entonces se sube a un barco con unos marineros ahí y empiezan a ir hacia la dirección incorrecta, opuesta hacia donde Dios le había mandado. Y en medio del mar, Dios entonces permite que haya una tormenta. Y esa tormenta es tan fuerte como, espero que no sea tan fuerte como la que viene, ¿verdad? O la que viene que no sea tan fuerte, más bien. Y entonces dice que el barco está a punto de romperse y los marineros están, por supuesto, aterrorizados. No saben por qué. Escucha bien, estos son marineros que han ido a través de esa ruta por muchas veces. Es más, quizás han enfrentado algunas tormentas en esa ruta, pero esta tormenta no es igual
Esta tormenta es diferente, hay algo diferente en esta tormenta y quieren saber por qué. Y comienzan a hablar y despiertan a Jonás. Todo esto pasó la semana pasada. Despiertan a Jonás y dicen: ¿qué te pasa? Órale a tu Dios. Y empiezan a decirle: ¿quién tú eres? ¿Qué está pasando? Y él les dice: es que yo conozco al Dios de los cielos. Yo soy un siervo de él. Y ellos dicen: ¿cómo? ¿Cómo nos has hecho esto? Dicen ellos. Porque entienden que con el que están lidiando en esos momentos es con el Dios Todopoderoso. Ellos han escuchado de Dios. Este es el Dios de Israel que abrió el mar. Este es el Dios de Israel que sepultó a todo un ejército egipcio bajo el mar. Este es el Dios de Israel que había tirado las murallas de Jericó. Ellos han escuchado acerca de ese Dios y ahora están entendiendo el porqué de esta tormenta. Y entonces están ahí en medio de todo esto. Y dice: los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él le respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Oremos. Amado Dios, en esta hora queremos poner nuestros oídos, nuestra atención, nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra. Señor, no queremos escuchar una historia simplemente de la Biblia. No queremos, oh Dios, simplemente escuchar palabras de un hombre, ideologías de un hombre. Queremos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, porque tú conoces nuestro corazón y tú sabes en dónde estamos cada uno de nosotros. Por eso te pido que a medida, oh Dios, que tú usas mis labios para hablar, que tú nos hables a cada uno de nosotros y que nos lleves al punto, Dios, de que nosotros entendamos que tú quieres transformarnos, cambiarnos, Señor, más, a ser más como tú. Y tú nos extiendes de tu gracia, oh Dios, a través del mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Glorifícate en este lugar y permite que tu palabra haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar, mis amados, diciendo que la gracia de Dios siempre nos llevará al arrepentimiento. La gracia de Dios siempre nos llevará al arrepentimiento. En el versículo 10, cuando los hombres descubren quién era Jonás y que Jonás era un siervo inclusive de Dios, adoraba al Dios de Israel, se atemorizaron en grande manera, mis amados. Este Dios estaba persiguiendo a Jonás. Era el Dios grande, el Dios poderoso. Y por supuesto, cuando estos marineros se dan cuenta de quién es este Dios, no es de extrañar que estos hombres tuvieran gran temor, se atemorizaran, se aterrorizaran. Y ellos están teniendo una conversación con Jonás. Quieren saber más acerca de quién eres, por qué estás huyendo. Y yo quiero imaginarme que fueron algunas preguntas como, o una conversación como esta. Bueno, si tienes una relación con Dios, si tú dices que tienes una relación con Dios, ¿por qué entonces estás desobedeciéndole a Dios? Quizás ellos le dijeron, si el Dios que tú sirves
es el Dios de los cielos, como tú dices, si en verdad Él es todopoderoso, como tú dices, ¿por qué estás huyendo de Él? ¿O por qué no confías en Él? ¿Por qué has permitido que tus decisiones nos afecten ahora a nosotros? Porque nuestras decisiones tienen el potencial de afectar a los demás, especialmente a aquellos que están cerca de nosotros, aquellos que decimos que amamos o aquellos que nos aman. Y entonces estos marineros, hacen una pregunta importante. Dicen, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? ¿Qué haremos para calmar esta tempestad? ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema, esta circunstancia? ¿Qué vamos a hacer? Y el corazón de Jonás, o el estado del corazón de Jonás, se deja ver a través de la respuesta que él da. Porque quizás, yo no sé tú, pero yo hubiera esperado de Jonás que él hubiera dicho algo como, ¿saben qué, muchachos? Tienen razón, perdónenme, porque en verdad el problema aquí soy yo. Así es que miren lo que vamos a hacer, porque como conozco a Dios y cómo es Dios y lo que espera Dios de mí, esto es lo que vamos a hacer, muchachos. Vamos a darle vuelta a este bote y vamos a regresar a Jope. Cuando lleguemos a Jope de regreso, yo me voy a bajar y entonces ustedes pueden ir en su camino y todo va a estar bien, todo se va a calmar, porque el problema soy yo. Y una vez yo en Jope, voy a ir hacia Nínive y voy a llevar la palabra que Dios me mandó llevar a Nínive. Muchos esperaríamos, yo no sé usted, pero yo esperaría que eso hubiera sido lo que hubiera pasado. Porque bíblicamente a eso que acabo de describir se le llama arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Porque arrepentimiento es, déjenme primero regresar, déjenme decir lo que es rebeldía y desobediencia. Rebeldía y desobediencia es cuando Dios nos manda a hacer algo y nos dice, mira, quiero que hagas esto para acá, y entonces tú decides no hacerlo, no escuchar a Dios e irte en lugar contrario. Y estás siguiendo haciendo cosas que van en contra de Dios. Eso es desobediencia y rebeldía. Un arrepentimiento genuino es cuando paras. Entonces, escuchas a Dios, entiendes lo que Dios desea de ti para tu vida, cuál es su voluntad, su propósito. Tú paras, das la vuelta, entiendes que lo que estás yendo en dirección contraria, estás en desobediencia, estás haciendo algo en contra de Dios. Paras, das la vuelta y comienzas a caminar en obediencia hacia aquello, hacia Dios de regreso y hacia aquello que Dios te ha mandado hacer. Eso es verdadero arrepentimiento. Entonces, en cuanto a Jonás, lo que tuvo que haber hecho, si esto es arrepentimiento, tuvo que haber regresado a Jope, bajarse del barco y comenzar a ir hacia Nínive, ¿cierto? Eso es verdadero arrepentimiento. ¿Es eso lo que Jonás hace? Eso no es lo que Jonás hace, interesantemente. El versículo 12 dice que él entonces le respondió a estos hombres y le dijo, tómenme y láncenme al mar. Y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Wow, qué interesante, ¿no? Pareciera de que podemos mirar y decir, wow, Jonás, wow, qué heroico, qué bárbaro Jonás, qué buena persona, que dice, wow, no se preocupen, yo sé que es mi culpa, así es que arrójenme al mar, yo voy a dar mi vida por ustedes. Y todos pensaríamos, wow, qué bárbaro Jonás, qué héroe de la Biblia es Jonás. Pero realmente lo que está pasando, la realidad es aquí diferente, mis amados. Esto no es un arrepentimiento genuino. Y tenemos que tener cuidado porque muchas veces en nuestras vidas como cristianos o como personas podemos pensar que haciendo ciertas cosas estamos bien con Dios cuando realmente nuestro corazón continúa lejos de Él. Que aquí está Jonás, estaba huyendo de la presencia de Dios, estaba escapando de la presencia de Dios y trató de hacer algo heroico por estas personas. Pero la verdad, mis amados,
Podemos pensar que quizás fue una persona no egoísta, quería inclusive dar su vida. Pero la verdad, la realidad, mis amados, es otra. Porque lo que está haciendo Jonás es simplemente algo que llamamos un remordimiento o una culpabilidad. Y cuando viene culpabilidad o remordimiento a nuestras vidas por algo que estamos haciendo incorrecto, lo que tratamos de hacer es tratamos de acomodar, de excusar, de razonar, tratamos de buscar una solución por nuestros propios medios. Empezamos a pensar cuál puede ser la mejor solución a esto. Y no buscamos y no nos olvidamos de lo que Dios ya nos ha mandado hacer. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque lo que puede pasar es que podemos caer en el mismo error de Jonás, pensando que podemos arreglar la situación de cierta manera, como creo que es lo correcto hacer. Inclusive lo que estamos buscando es el aplauso. Wow, la familia dice, wow, mi amor, wow, qué bárbaro. Y pensamos que haciendo ciertas cosas podemos estar bien, cuando en verdad nuestro corazón sigue estando lejos de Dios y aún no cumples ni obedeces lo que Dios te está mandando a hacer. Jonás estaba, dice la palabra de Dios, que Jonás estaba huyendo de la presencia del Señor. Déjeme explicarle un poquito lo que esa palabra presencia significa en el libro de Jonás. En el original, cuando usted lee este pasaje en el original, y el original es complicado el idioma hebreo, pero en el original es la idea, es la figura de que la presencia de Dios tiene que ver con el rostro de Dios o la gloria de Dios, ¿sí? Dios no le mostraba la gloria a nadie. Es más, una vez que Moisés le pide ver su gloria, le dice, no puedes ver mi gloria, porque si te muestro mi gloria, ¿qué iba a pasar? Que hayas muerto de tanta gloria y santidad de Dios. Entonces dice, te voy a mostrar solamente mi espalda, le dice Dios a Moisés. Y entonces, en el tiempo antiguo, estos grandes siervos de Dios deseaban mirar un poquito de la gloria de Dios. Era lo que más anhelaban. Es más, Dios no le mostraba la gloria a nadie. Inclusive una vez al año, dice, el pueblo de Israel solamente experimentaba una nube de fuego que bajaba y solamente una persona entraba, el sumo sacerdote, y tenía que estar casi perfecto en santidad para poder entrar delante del Señor. Una vez al año una persona. No había más. Entonces, claro, eso es algo que la gente deseaba mirar al Señor. Y lo que está pasando aquí, cuando leemos que Jonás huía de la presencia de Dios, es que Jonás había despreciado, menospreciado el rostro, la gloria y la presencia de Dios en su vida. Interesantemente, cuando Jesús viene a la tierra y muere en la cruz del Calvario, la enseñanza aquí, y cuando usted lo puede ver en Hebreos, la enseñanza es que vino Él a romper ese velo. Él vino a quitar esa distancia que había entre Dios y nosotros para mostrarnos la gloria de Dios y la presencia de Dios pudiera y ahora habitar en nosotros. Eso es lo que Jesús hizo. ¿Por qué estoy comparando estas cosas? Porque cuando tú y yo desobedecemos, cuando tú y yo hacemos lo que Jonás hizo, empezamos a huir de lo que Dios nos ha mandado a hacer, de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando empezamos a correr de Dios, lo que estamos haciendo, diciendo, es que menospreciamos la presencia y la gloria de Dios en nuestras vidas y no nos interesa. Y esto pasa aún en aquellos que nos llamamos cristianos. Entonces, Jonás decide ser arrojado al mar como algo heroico, como algo, wow, sin egoísmo y todo el mundo, wow, qué bárbaro Jonás. Pero no, lo que él está haciendo es que él continúa huyendo de la presencia de Dios. Y muchos actuamos de esa manera. Muchas personas muchas veces dicen,
¿sabes qué? Ya voy a dejar de hacer esto o aquello. ¿Sabes qué? Sí, ya, lo entiendo, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hablar mal, voy a dejar de un vicio. ¿Sabes qué? Sí, yo sé, esto que acaba de pasar ha traído dificultades a nuestro matrimonio, a nuestra vida, es cierto, pero ¿sabes qué? Voy a dejar ya esa relación que no está bajo la voluntad de Dios, ya la voy a dejar. Otros quizás dicen, ¿sabes qué? Voy a empezar a venir más a la iglesia. Quizás Dios me está hablando que tengo que venir un poquito más a la iglesia. Yo no sé. Y empiezan a hacer cosas pensando que haciendo ciertas cosas ya todo está bien. Eso es lo que Jonás pensó. Tírenme al mar. Yo voy a ser la víctima. Yo voy a ser el héroe de la película. Tírenme al mar. Cuando su corazón continuaba estando lejos de Dios. Y tengamos cuidado de no hacer cosas o tomar decisiones pensando, bueno, que ya. Voy a dejar de hacer esto. Voy a ir más a la iglesia pensando que solamente esa es la solución. Cuando tu corazón o nuestro corazón continúa estando lejos de Dios. Jonás prefería ser arrojado. Se ofreció morir antes de verdaderamente arrepentirse. Antes de verdaderamente obedecer la voluntad de Dios. Y sabes, cuando tú estudias el libro de Jonás o la historia de Jonás, y como vamos a ver en las próximas semanas, quiero decir también que Jonás no tenía temor al fracaso como muchas personas. Es más, Jonás, creo yo, tenía temor al éxito. Al éxito de que Dios iba a cumplir lo que dijo que iba a hacer. Porque él sabía, y usted lo vamos a estudiar más después, en las próximas semanas. Llega un momento en que Jonás dice, yo sabía, ya es que ya te conozco, Dios. Lo que tú dices, eso ibas a hacer, y mira ahora, eso sucedió. Porque Dios, por supuesto, Dios va a llevar a cabo su obra, su voluntad y su plan contigo o sin ti. Porque Él es Dios. Entonces, lo que Jonás sabe esto perfectamente, y creo que él tiene más temor al éxito de Dios y lo que él iba a hacer en él y a través de él, que más bien el fracaso. Y muchas veces también nosotros estamos ahí. Sabemos y conocemos de Dios, sabemos suficiente a Dios, conocemos suficiente a Dios como para decir, es que si yo realmente le doy mi vida a Dios, yo no sé qué va a pasar. Yo no quiero ser pastor, dicen, yo no quiero hacer esto. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Nosotros nos metimos más de lleno a Dios y mire dónde estoy. Yo no quería ser jamás en mi vida, ¿cierto? No deseábamos estar aquí. Pero a medida que empezamos a conocer a Dios y decimos, ¿sabes qué, Dios? Te vamos a decir que sí a ti, te vamos a obedecer aquí para mí donde estoy. Y muchas veces tenemos temor a lo que Dios pueda hacer en nuestras vidas, en nuestras familias, porque conocemos a Dios. Y preferimos mejor, es que si yo le digo a Dios, si yo me meto con Dios, híjole, entonces quizás yo no voy a poder hacer esto. Quizás, ¿y qué tal si Dios me pide dejar el trabajo que donde estoy? No. Y somos así muchas veces. Y seguimos en la misma situación. Entonces Dios permite las tormentas en nuestra vida. Como dije, quiero repetir lo que dije la semana pasada. No todas las tormentas son por una desobediencia, pero sí Dios va a usar todas las tormentas en nuestra vida para llamar nuestra atención, para moldear nuestro corazón, para ayudarnos a crecer más. Y en su misericordia y en su gracia, Dios permite la tormenta aquí en la historia, mis hermanos. Y quiero que sepas algo, la tormenta no es el pago en contra de tu desobediencia o tu rebeldía. Las tormentas no son una represalia de Dios porque te portaste mal, no, mis amados. Según Jonás, según el libro de Jonás y como estamos aprendiendo,
las tormentas en nuestra vida son el vehículo de la gracia de Dios para llamar nuestra atención, para salvarnos y para restaurarnos. Dios usa esas tormentas para hacer esto, porque nos ama, no nos deja ir más allá. Porque nos ama, quiere salvarnos, rescatarnos de muchas veces de nuestra ignorancia, muchas veces de nuestra terquedad, muchas veces de nuestro pecado. Él quiere salvarnos y permite tormentas en nuestra vida, mis amados. Y esto es lo que está pasando aquí, y es lo que vimos la semana pasada. Esto me lleva al punto número 2. La gracia de Dios siempre nos muestra lo lejos que estamos de Él. Nuevamente, la semana pasada estuvimos hablando un poquito más acerca de Jonás. Jonás no simplemente apareció así en el libro de Jonás. No, cuando usted lee en Segunda de Reyes, por ejemplo, Jonás está ahí. Jonás era un profeta de Dios que hablaba al pueblo de Israel. Traía la palabra del Señor a los reyes de Israel. Él era un profeta como otros profetas en la Biblia. Ahí está ahí, ha estado ahí. Por 40 años aproximadamente estuvo como profeta de Israel. Y estoy seguro que siempre obedecía a Dios. Venía la palabra de Dios y él iba y compartía la palabra que Dios le daba. En esta ocasión, él había decidido no obedecerle a Dios. Porque ahora la palabra que Dios le estaba dando a él no era para Israel, era para alguien más. Y dentro de la mente de Jonás y dentro de quien Jonás era, no cabía eso. Yo soy profeta de Israel, ¿cómo voy a ir a Nínive? Y ellos son nuestros enemigos. Tenía prejuicios en contra de los demás y no quería compartir la palabra de Dios con ellos. Jonás conocía a Dios, pero en esta ocasión había decidido desobedecer a Dios. Este era el dilema. Si iba a Nínive y él daba la palabra de Dios a Nínive, dos cosas iban a pasar. Si no le creían, él llegaba a Nínive y él decía la palabra y no creían y más bien se molestaban en contra de Jonás, ¿qué iba a pasar? Lo iban a matar. Entonces él decía, si voy y no me creen, me van a matar. Pero aquí está la otra parte. Si voy, obedezco a Dios y me creen y se arrepienten de sus pecados, ¿qué iba a pasar con Nínive? Dios los perdonaba, los restauraba y no los destruía como ciudad, como pueblo. ¿Ve lo que está pasando? Y él también tenía problema con esto también, porque eran sus enemigos. Iba a perder su popularidad entre sus amigos israelitas. ¿Qué, Jonás? Fuiste allá y les predicaste y ahora son cristianos. Mira, ahora van a ser buenas personas. Lo que se merecían eran el infierno. Lo que se merecían era la ira de Dios, que Dios los destruyera. ¿Para qué fuiste, Jonás? Ya ni me hables, Jonás. Jonás decía, estaba en un dilema. Si voy o pierdo mi vida o pierdo mi prestigio, mi popularidad como profeta. ¿Qué hago? Entonces Jonás solamente estaba dispuesto a obedecer a Dios siempre y cuando los planes de Dios fueran de acuerdo a sus propios planes, siempre y cuando no afectara a su entorno. Pero cuando Dios le manda a hacer algo que va en contra de sus propias preferencias, de su comodidad, de sus beneficios, etcétera, entonces Jonás se aferra y desobedece a Dios. Y muchos cristianos estamos ahí. Muchos cristianos estamos llevando lo que llamamos una religión. Una religión es que tratamos de hacer aquellas cosas que nos permiten estar bien con Dios, ¿verdad? Vengo a la iglesia, Dios, mira, viste, vine a la iglesia. Y hacemos cosas como tratar de estar bien con Dios, y eso se llama religión. Pero realmente nuestro corazón está lejos de Él. Y muchas veces obedecemos a Dios siempre y cuando no afecte mis preferencias, mis planes, mis finanzas, mi tiempo, mi entorno. Si no me afecta, entonces obedezcamos a Dios. Pero si Dios nos manda a hacer que va a afectar mi tiempo, ¿qué? ¿Servir más en la iglesia? No, yo no tengo tiempo para eso. ¿Qué? ¿Dar más dinero? ¿Pero que quieren ir a un viaje misionero? No. Cuando Dios nos manda
a hacer algo que afecta a nuestro entorno, afecta a nuestros planes, nuestras preferencias, nuestra comodidad, entonces ahí es cuando empezamos a huir de Dios. La pregunta, mis amados, que debe resonar en esta mañana, cuando tú te vayas de este lugar después del picnic y regreses a tu día cotidiano, el día de mañana, la pregunta que nos debemos de hacer verdaderamente en nuestro corazón es: ¿estoy dispuesto a obedecer a Dios aun cuando me cueste todo? ¿Estoy dispuesto a obedecer a Dios aun cuando me cueste todo? Aún aquello más preciado que yo tengo. Piensa por un momento, ¿qué es aquello que más define quién tú eres, tu identidad? ¿Estarías dispuesto a entregarlo con tal de obedecer y cumplir la voluntad de Dios en tu vida? ¿Estarías dispuesto? Porque la verdadera obediencia a Dios es cuando valoras el rostro y la presencia de Dios más que cualquier otra cosa y estás dispuesto a renunciar a todo por la presencia de Dios en tu vida. De eso se trata. Si no sabías que era el cristianismo y si tú estás por primera vez en una iglesia, de eso se trata el cristianismo. De estar dispuesto a dejarlo todo, a renunciar a todo por tener a Dios en tu vida. Hay una historia en Daniel 3, si usted la ha escuchado o la ha leído, y se trata de 3 muchachos. Estos 3 muchachos, dicen los expertos en la Biblia, que quizás estaban entre la edad de 12 a 16 años. Para empezar, estos muchachos habían sido capturados, sacados de su país, de su cultura y todo. Los habían llevado a otro país cautivos, ¿ok? Tenían que aprender la cultura nueva, un lenguaje nuevo, tenían que servir en contra de su voluntad. Muchas cosas terribles que no puedo explicar aquí. Le pasaron a esos 3 jovencitos, muchachos, hermanos, amigos. Cosas terribles le pasaron. Y llegó un momento en que el rey de ese lugar dijo: hágame una estatua, por favor, ¿verdad? Que sea como yo, de mi imagen. Y yo quiero que todo el mundo, cuando esa imagen esté, cuando esa estatua esté, yo quiero que todo el mundo se incline, ¿verdad?, hacia la estatua con reverencia, en respeto a mí. Y el que no se incline, decía el veredicto, que sea echado en el horno de fuego. Y habían estos 3 chicos que conocían a Dios, tenían una comunión con Dios, jóvenes. Estos eran chicos jóvenes de entre 12 a 16 años. Tenían una comunión con Dios verdadera, que estaban dispuestos a todo. Y se llegó el momento en que el rey da el edicto y todo mundo se inclina a la imagen, menos estos 3 jóvenes. Aquí está el dilema en el que los jóvenes se enfrentaron. El dilema era: si no nos arrodillamos, nos van a echar al horno de fuego y vamos a morir calcinados. Pero si nos arrodillamos, estamos negando a Dios. Si nos arrodillamos, estamos negando a Dios. Y aquí está la pregunta para ti si tú estuvieras en el mismo dilema que estos jóvenes. ¿Preferirías estar en las llamas con Dios o vivo sin Él? Porque ese es el meollo del asunto en cuanto a nuestra relación con Dios. Esa es la pregunta que debemos hacernos a cada uno, en nuestros corazones, cada uno de nosotros, mis amados. Porque van a haber situaciones difíciles, van a haber muchas veces situaciones en las que vamos a estar en ese dilema. ¿Qué hago? ¿Le obedezco a Dios y me atengo a las consecuencias? ¿O prefiero los beneficios de la desobediencia a Dios? Y lamentablemente para muchas personas, en muchas iglesias, el cristianismo que muchas veces llevamos no es un cristianismo de entrega total a Dios. Más bien es algo familiar, es una tradición, es algo cultural inclusive. Es más, muchas veces ven el cristianismo como la tarjeta
la tarjeta para, como para salvarme del infierno, o el ticket para ir al cielo, muchas veces piensan. Si tú estás más interesado, si eres cristiano porque estás más interesado en salvarte del infierno, estamos mal, hermanos. Es más, si eres cristiano con el fin de llegar al cielo, estamos mal. Porque el cristianismo se trata de tener una comunión con el Dios de los cielos y el Dios que nos puede salvar del infierno. Y esto simplemente, mis amados, lo que estoy hablando nos muestra el corazón pecador que muchas veces tenemos y dónde estamos. Somos Jonás y debemos enfrentar diariamente el dilema si estaríamos dispuestos a dejarlo todo para seguir a Dios. Pero cuando alguien decide huir del Señor, lo que va a comenzar a pasar es que Dios en su gracia, en su misericordia, a través del Espíritu Santo, nos va a confrontar y nos va a mostrar dónde estamos realmente, mis amados. Nos va a mostrar y nos va a dejar saber que estamos lejos de Él o cuán lejos estamos de Él y por qué estamos huyendo. Podemos decidir huir de Dios, correr de Dios, alejarnos de Dios, pero llegará un momento en nuestras vidas que Dios dirá basta y nos va a detener, nos va a impedir continuar corriendo. Porque el huir de Dios, el desobedecer a Dios, por supuesto es una forma de desafiar la autoridad de Dios. Y Dios de alguna manera demostrará que Él todavía está en control y a cargo de nuestras vidas, mis amados. Otra cosa que sucede cuando huimos de Dios es que comenzamos a afectar nuestro entorno y afectamos a personas que están alrededor de nosotros. Inclusive podemos causar un daño espiritual, un daño emocional, mental, inclusive material o físico. Es increíble. Increíble cómo muchas personas a veces dicen, yo no soy cristiano porque pues, yo conocí a un cristiano y híjole, hermano. ¿No? ¿Cierto? No, yo no soy cristiano y yo por qué, porque no, es que aquel. Muchas veces pasa eso, mis amados. Afectamos a otros en las decisiones que tomamos muchas veces. Y Jonás, como vimos en el pasaje, estaba consciente, dice, yo soy la causa de esto. Él les dice a los marineros, yo soy la causa, tírenme al mar, yo soy la causa de esto. Esto está pasando por causa mía. Y interesantemente el pecado, mis amados, es una enfermedad y es una enfermedad mortal que tenemos que tener cuidado. Y hay solución, hay una cura para el pecado. Se llama Cristo Jesús. Pero el pecado, mis amados, promete demasiado y no cumple. Y los efectos son reales, se pueden ver en las vidas de las personas. Y el enemigo sabe esto. Satanás continuamente va a estar presentando el pecado a nosotros, como muchas veces como una salida, como algo gratificante, como inclusive como algo correcto hacer. Y muchas veces te engaña y dice, no te preocupes, con tal de que no afectes a nadie más. No te preocupes, esto es solamente tú y nadie lo va a saber. Hombres, inclusive mujeres, hoy en día ha subido en gran manera, pero la pornografía no te afecta solamente a ti. La pornografía va a afectar tu matrimonio y va a afectar a tu familia. Las cosas que haces, la manera en que hablas, la manera en que actúas, las actitudes, la avaricia, la adicción al trabajo. ¿Tú crees que los demás no se están? ¿Tú crees que tu familia no está pagando el precio por esto? No solamente te afectan a ti, también afectan a muchos más. Y comenzamos a sustituir el rostro de Dios y su presencia por muchas veces por estas cosas. Y esto siempre ha pasado. Cuando tú lees en la Biblia, desde el Génesis, la primera pareja, Adán y Eva, en el jardín del Edén. Satanás les dice, es que ustedes van a ser como Dios. Y ellos dicen, uy, qué chévere, vamos a ser como Dios, queremos ser como Dios. Después del diluvio, la gente se junta y dice, vamos a construir una gran torre. Porque Dios dice, no nos va a volver a hacer la que nos hizo. Es que vamos a construir nosotros una gran torre. Y constantemente el ser humano ha estado así.
Abraham y su esposa, Dios les dice, te voy a dar un hijo. Y a través de eso, una gran descendencia, y van a bendecir a las naciones. Y ellos dicen, no, pues sí le creemos a Dios, pero pues vamos a ayudarle a Dios. Y ahora tenemos a Isaac. Un conflicto hasta el día de hoy. Dios le dice a Moisés, sube al monte, te voy a dar la ley, ¿verdad? Para que todos sepan qué es lo que yo deseo y espero de cada uno de ellos. Y mientras Moisés está arriba recibiendo la ley de Dios, ¿qué pasa con el pueblo abajo? Dicen, no conocemos a este Dios, ¿dónde está? No lo vemos, así es que mejor hagamos nosotros nuestro propio Dios a nuestra imagen, que para entonces poder adorarlo. Y el ser humano hasta el día de hoy continuamos en las mismas. Cuando vivimos en desobediencia a la voluntad de Dios, cuando vivimos en obediencias a la voluntad de Dios, muchas personas son bendecidas, mis amados. Pero lo contrario también es cierto. Cuando vivimos en desobediencia, estamos privando a nosotros mismos y a otras personas de la bendición de Dios. Y estas cosas que estoy hablando debería a nosotros mostrarnos lo lejos que estamos de Dios muchas veces. Y por supuesto afecta también al cuerpo de Cristo, a la iglesia. El evangelio de Dios no puede avanzar. El reino de Dios no avanza muchas veces cuando nos comportamos así. Y entonces Dios en su gracia va a llamar nuestra atención y no nos va a dejar, mis amados, donde estamos. Pero ¿por qué esperar que Dios nos llame la atención? ¿Por qué esperar por las tormentas? ¿Por qué no volver ahora si tenemos la oportunidad? ¿Por qué no dejar de correr el día de hoy y volver a Dios el día de hoy, mis amados? ¿Por qué no darnos cuenta del privilegio que tenemos de conocer la presencia de Dios y poder caminar en bendición cuando le conocemos y tenemos una comunión con Él cerca a Él? ¿Por qué esperar? ¿Por qué alejarnos? ¿Por qué hacer eso? Porque muchas veces nuestro corazón está lejos de Él. Los marineros, interesantemente, estaban dispuestos a salvarle la vida a Jonás. Cuando él dice, tírenme, dice la Biblia, de que ellos empezaron a remar aún más fuerte para poder llegar a tierra, porque no querían tirarlo al hombre. Interesantemente, ellos estaban dispuestos a salvarle la vida a una persona, pero él no estaba dispuesto a salvarle la vida a toda una nación, a todo un pueblo. Entonces, realmente, ¿quién era el egoísta? Se miraba como que no era egoísta Jonás, pero realmente sí lo era. Punto número 3 para ir terminando, mis hermanos. La gracia de Dios siempre será para restauración y salvación. Hay un contraste entre cómo actúa Jonás hacia el pueblo de Nínive y lo que Dios quiere hacer con ellos. Jonás quiere verlos destruidos, ¿cierto? Pero Dios quiere verlos restaurados, quiere salvarlos. Pero a pesar de, Jonás es una imagen, o nos da una imagen del verdadero Salvador. Cuando usted lee Mateo 12, podemos ver que el mismo Jesús se compara y dice que algunas cosas son parecidas a Jonás. Dijo que su muerte y su resurrección fueron el cumplimiento de la señal a través del profeta Jonás, por ejemplo. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque podemos ver que Jonás fue arrojado al mar, el mar se calmó, fue tragado por un pez, fue llevado a las profundidades, estoy hablando de Jonás, y 3 días después fue devuelto a la tierra de los vivos. Este fue Jonás. Pero interesantemente, cuando viste la historia de Jesús, Jesús fue arrojado al mar de la ira de Dios. Fue crucificado en una cruz del Calvario. Y la gran tempestad de la ira de Dios que había en contra de nuestro pecado fue calmada. Entonces Jesús estuvo en el corazón de la tierra durante 3 días. Y como Jonás, vino de regreso. Ahora, la diferencia está aquí. Que Jonás padeció todo lo que padeció por su desobediencia. Jesús pasó todo lo que pasó por nuestra desobediencia. ¿Ve la diferencia? Jesús pasó todo eso por ti y por mí.
Jesús hizo todo bien, fue perfecto. Jonás hizo todo mal cuando Dios le llamó a Nínive. Jonás odiaba a Nínive y quería que fuera destruida y por eso no obedeció. Jesús nos amaba y fue obediente hasta la cruz porque quería vernos restaurados y salvados. Jonás estaba más preocupado por su protección y por sus intereses. Jesús más bien se abnegó, se entregó a sí mismo por nosotros. Jonás tenía una misión y no la cumplió porque desobedeció. Jesús tenía una misión y la cumplió hasta el final porque fue obediente a Dios. Jesús no corrió de nosotros, mis amados. A pesar de que vino a un mundo lleno de gente pecadora que lo iba a rechazar, que iba a sufrir, que lo iba a despreciar, Jesús vino. Es más, Pablo nos habla de esto en Filipenses 2 cuando él dice que él era Dios. Pero sin embargo, estando en forma de Dios, no se aferró a su gloria. Jesús tuvo la misma oportunidad que Jonás. Jesús pudo haber dicho en su gloria, yo bajar a la tierra, a ese mundo, por ellos. ¿No los estás viendo? No se aman ni a sí mismos. ¿Para qué yo voy a ir a sufrir? ¿Por qué voy a morir en una cruz? No, Dios, ya, mándalos a todos al infierno. Destrúyelos nuevamente. Jesús no hizo eso. Dice que dejó su gloria, dice Pablo en Filipenses, y tomó la forma de hombre, haciéndose obediente. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, dice, y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo aún más y se hizo obediente hasta la cruz, dice. Ese fue Jesús. Jesús enfrentó el mandato más difícil que Dios le haya encomendado, le haya dado. En su dolor, incluso al último momento todavía preguntó, ¿habrá otra manera de salvar a este mundo? Y la respuesta fue no. Entonces Jesús fue obediente y por su obediencia tú y yo podemos disfrutar el tener una relación hoy con Él. Y tú y yo podemos ser salvos y obtener la vida eterna por lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Pero es interesante, el ser humano es interesante porque muchas veces hablamos, criticamos o cuestionamos a Dios el por qué Dios hace esto de esta manera y no entendemos y no conocemos a Dios para entender su justicia perfecta. Pero es interesante que muchas veces criticamos a Dios o cuestionamos a Dios por su justicia, pero cuando un mal es en contra de nosotros, ¿qué pasa con la justicia? Queremos justicia y venganza. ¿Qué tal cuando somos nosotros los que hacemos el mal? Como humanos queremos misericordia y compasión y gracia, ¿cierto? Y perdón. Qué interesantes somos nosotros los humanos. Somos igual que Jonás, mis amados. Pero no solamente somos igual que Jonás, somos igual que los habitantes de Nínive. Somos Nínive también tú y yo. Y nuestro pecado requería la justicia de Dios en contra de nosotros. Sin embargo, Dios mandó y puso toda su ira en su Hijo Jesús en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Eso es la diferencia entre nosotros y Dios. Pasó algo interesante en el barco. Sé que hemos estado concentrados en el personaje de Jonás y por supuesto en quién es Dios. Pero no quiero pasar por alto, y con esto vamos a ir terminando, que el plan de Dios, mis amados, no se va a frustrar por nuestra desobediencia. Dios va a hacer lo que va a hacer contigo, con nosotros o sin nosotros. Él va a obrar conforme a su plan, a su propósito, no importa dónde estemos nosotros. Porque interesantemente, si tú empiezas a leer en el capítulo 1, también otros personajes ahí son los marineros. Y cuando Jonás entra al barco con los marineros, al principio esos marineros son los peores. Pero a medida que la historia comienza a desenvolverse,
Esos marineros empiezan a hacer preguntas. Esos marineros al principio estaban como, tiremos las cosas del barco para aligerar. Querían hacer las cosas a su manera, como ellos querían, como ellos han aprendido en la vida. Pero a medida que empiezan a preguntar, ¿tú eres qué? ¿Tú eres el del Dios de los cielos? ¿Quién eres? ¿Quién es este Dios? Y empiezan a hacer preguntas. Quieren saber quién es Dios. Y se recuerdan, han escuchado de Dios. Cuando llegamos al versículo 16, dice que aquellos hombres, o sea, los marineros, temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. En otras palabras, lo que estaba sucediendo con estos hombres es que habían llegado al punto de creer en Dios. Dice, este no es el Dios como los otros dioses que quizás hemos escuchado o creído. Este en verdad es Dios. Y tanto que ellos, dice, le temieron en gran manera. Esta palabra temer es de honrar, de darle su lugar a Dios, de una manera maravillosa, como declarar en sus vidas de que en verdad tú eres Dios. Y no solamente eso, sino ofrecieron sacrificio, le adoraron a Dios y le hicieron votos. La Biblia no dice exactamente cuáles fueron los votos que hicieron. Quiero imaginarme que quizás dijeron, Señor, de ahora en adelante yo voy a dedicar mi vida para ti. Yo no sé qué exactamente fueron los votos, pero quizás dijeron, ¿sabes qué, Señor? Hemos estado yendo somos los peores, quizás la gente nos conoce como los peores, pero ahora te hemos conocido y ahora queremos ser diferentes para nosotros, para nuestras familias. Ahora en nuestro trabajo, en nuestro barco vamos a ser diferentes, Señor. Te vamos a dar la gloria y el honor a ti. Yo no sé qué es lo que pasó, pero no eran los mismos hombres, no eran los mismos marineros. Algo había sucedido, que cuando arrojaron al mar a Jonás por su desobediencia, en ese barco hubo un avivamiento en la vida de esos marineros. Y ahí no termina la historia, mis amados, porque ellos continuaron, tiraron a Jonás, pero ese barco continuó ¿hacia dónde? Hacia Tarsis, a España. La Biblia no lo dice, mis amados, pero yo quiero estar seguro, o que yo quiero pensar, y casi estoy seguro, que cuando ese barco llegó a Tarsis con esos nuevos marineros, más de alguno se bajó de ese barco y empezó ahí en España a decir, déjame contarte lo que nos acaba de pasar. No, estábamos en medio del mar y conocimos a este Dios maravilloso, majestuoso, fue increíble y nuestra vida ya no es igual. Estoy seguro que estos hombres se convirtieron aún en misioneros y evangelistas para Dios. ¿Todo por qué? Por la desobediencia de Jonás. Porque Dios siempre va a obrar Dios es soberano, mis amados. La verdad es a opción tuya si quieres venir a ser parte de lo que Dios quiere hacer a través de ti, en ti y a través de ti. Muchos cristianos o muchas personas se están perdiendo de vivir realmente la vida que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos aferrados a nuestras preferencias. Estamos aferrados a mis planes, a lo que yo quiero, y si Dios me manda a hacer algo que está fuera de eso, entonces no lo quiero, y empezamos a correr. Algunos de ustedes, de los que están aquí en este lugar, todos somos Jonás. Todos los que están aquí son Jonás, y yo también. Algunos están corriendo, algunos están huyendo de lo que Dios ya les ha mandado hacer, de lo que Dios les ha hablado, algunos están huyendo de Dios. Algunos están diciéndole no a Dios. No, yo sé, Dios, que estás hablando a mi vida, pero todavía no mejor. Algunos de ustedes quizás están en medio de una tormenta en este lugar. Y quizás este lugar, imagínate, en el lugar donde estás en estos momentos, imagínate por un momento, es el barco donde Dios te ha puesto. Quizás viniste aquí porque te invitaron al picnic a comer un buen pedazo de carne asada, pero quizás Dios tenía otro plan para ti, que estás hoy aquí en este lugar.
Quizás lo que Dios quiere hablarte a ti es que has estado huyendo de Él. Él quizás ya te ha hablado, quizás tú ya le has conocido, o quizás es la primera vez que escuchas de este Dios. Quizás algunos de los que están aquí están en medio de una tormenta. Y Dios te habla y nos habla a cada uno de nosotros el día de hoy. Y te ha puesto en este lugar, en esta hora. Yo les voy a pedir, por favor, que no dejen de levantarse por unos momentos. No se levanten. No se preocupe, los niños van a estar bien. Nadie lo va a regañar. Le eche la culpa al pastor Carlos. Pero este es un momento crucial e importante en la vida de muchos de los que están aquí. Porque algunos han estado huyendo de Dios. Quizás Dios quiere comenzar una nueva relación contigo y has estado huyendo de Dios. Dios te ha mandado a hacer ciertas cosas que quizás son difíciles para ti de hacer. Yo no sé cuáles son. Pero estás en el dilema hoy de decidir qué vas a hacer. Algunos están en medio de la tormenta. Y muchas veces en medio de la tormenta has estado buscando cuál podrá ser la solución, qué voy a hacer en cuanto a esta situación. Y muchas veces Dios ya te dijo cuál es la solución, pero te niegas a hacerlo porque quizás no va conforme a tus planes. Y quiero recordarte que aquellos que están en una tormenta, esa no es una paga porque estás en desobediencia a Dios. No, mis amados, Dios no castiga de esa manera. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es que Él permite, sí, o usa muchas veces estas tormentas en nuestra vida, pero para atraernos, para restaurarnos, para que tú regreses a Él. Y muchas veces quizás estas tormentas no fueron causadas por ti, fueron causadas por alguien más quizá. Estás herido. Pero Dios inclusive quiere usar eso para sanarte, restaurarte y rescatarte. Jesús ya recibió el pago por nuestros pecados, así es que Dios no está pensando en cómo pagar, cómo castigarte. No, mis amados, al contrario. Él está mirando cómo extender su amor y su gracia a ti. La tormenta no está diseñada para vengarse de ti. La tormenta está diseñada para restaurarte. Así es que en vez de seguir luchando o tratando de buscar tu propia solución, mis amados, ¿por qué no volver ahora mismo y entregarte a Dios? ¿Por qué seguir corriendo? ¿Por qué seguir huyendo? Cuando realmente Dios lo único que desea es bendecir nuestras vidas, usarnos en grande manera para su gloria. De maneras que inclusive quizás ni has soñado. ¿Por qué te resistes a Él? Tenemos 3 opciones el día de hoy antes de que nos vayamos de aquí al picnic. Tenemos 3 opciones y tú estás en un dilema en estos momentos y tú vas a tener que decidir qué vas a hacer. Una es desobediencia total. Seguir corriendo y huyendo de Dios. Seguir con tu vida como tú crees que es mejor para ti. 2, pero déjame decirte, en esa primera jamás vas a experimentar realmente la gracia, la verdadera gracia de Dios. 2, la segunda opción es una obediencia parcial y muchas personas, muchos cristianos están en este número 2. Donde hago algunas cosas para estar bien con Dios. Hago ciertas cosas bien, pero tú sabes que tu corazón sigue estando lejos de Dios y no estás experimentando la gracia transformadora de Dios en tu vida.
O 3, una obediencia total, una rendición total, donde cuando obedezco soy transformado por la gracia de Dios. Ese es nuestro dilema el día de hoy. Hoy tenemos que escoger qué vamos a hacer, cómo vamos a seguir nuestra vida.